Una vez más con su programa Construyendo la Utopía. Les recordamos que estamos conversando con el doctor, profesor universitario, ex ministro de la Revolución, Eduardo Samán, dándonos una clase sobre los medicamentos. Y bien importante, decíamos que si alguien conoce al equipo de Elías Agua, pues que lo pongan al tanto de este programa que está muy bueno, muy importante con nosotros. Eduardo, continuamos, habíamos cerrado con el problema universitario y entramos ahora con otro tema candente que está vinculado con todo el área del saber y del conocimiento, que son las patentes, etcétera, ¿no? Sí, en 15 minutos nosotros hicimos una descripción general del panorama de los medicamentos, ¿no? Donde hablamos que el medicamento tiene que existir, tiene que ser accesible, o sea, tiene que poderse pagar, porque yo no hago nada que el medicamento existe y la caja me cueste 20.000, 25.000 bolívares o 30.000, eso no, de nada me sirve, eso es como si no existiera, ¿verdad? Y que se tiene que usar de forma racional, o sea, de forma adecuada, no tiene que haber polimedicación, no tengo que tomar medicamentos que no necesito o medicamentos que no sirven, ¿no? Eso es una cosa muy importante. Allí, para este tema, es un factor que también influye, que es lo que llaman, no la regulación del precio, ¿no?, sino el factor regulatorio, que es la aprobación. Por ejemplo, la aprobación que da el registro sanitario. Ese factor regulatorio es lo que hace el Instituto Nacional de Higiene. Eso regula todo lo que es qué medicamentos nuevo entra, que la indicación del medicamento, si el medicamento, o sea, yo puedo fabricar un medicamento, si no me lo aprueba higiene, no lo puedo sacar, ¿ves? Yo puedo hacer algo artesanal y si no tiene el registro sanitario me lo quitan, me meten preso o me lo quita la guardia cuando lo traslado, o sea, toda una serie de cosas que influye también. Es un factor muy importante, por el factor modulador, es el factor regulador por eso lo llaman regulatorio, ¿no? Que lo voy a diferenciar de la regulación del precio, que es otra cosa, que es económico, ¿no? Esto es sanitario, esto tiene que ver con que el medicamento nuevo, el nombre, la indicación, si es, por ejemplo, si yo agarro medicamentos para la tensión, para la presión, y existen medicamentos, pero entonces ahora me traen una asociación y yo lo apruebo, o sea, si yo apruebo 170 marcas diferentes de acetaminofén, después me van a pedir cada uno los dólares, porque cada laboratorio va, hace su marketing y empieza a demandar, la gente empieza a demandar ese producto, y entonces tengo que darle los dólares. Entonces, si yo permito que se me generen 50 marcas diferentes, tengo que darle los 50, ¿no? Entonces, fíjate por dónde yo puedo regular todo esto, ¿no? Por eso se llama regulatorio. Eso es lo que hace el Instituto Nacional de Higiene y la Contraloría Sanitaria, que hace la vigilancia sobre eso, ¿no? Y es una observación que acaba de ser novedosa para nosotros, para los usuarias y usuarios, que a veces no tomamos en cuenta esa cantidad de marcas, diferentes laboratorios demandando marcas, que hace un marketing, un mercadeo, un marketing, una publicidad, etcétera, para darle la mayor amplitud de conocimiento, este ejército que va a visitar a los médicos, y cada médico le va pidiendo, depende del laboratorio que mejor se mueva y que Así es. O te va probando moléculas que hacen lo mismo, por ejemplo, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, todo eso es lo mismo, hace lo mismo, o sea, son moléculas diferentes pero hacen lo mismo. Pero si yo tengo todos esos prazoles, 15 prazoles, a los 15 tengo que pagarle los dólares después, porque entonces yo agarro el esomeprazol y le hago marketing y tal, y la gente le prescribe esomeprazol, y entonces van a buscar esomeprazol, entonces te genera escasez. No hay escasez porque no hay, pero mira, el omeprazol y el esomeprazol, el lansoprazol, todo eso hace exactamente lo mismo, que no es la misma familia de moléculas, pero es la ranitidina, la cimetidina, que también el efecto terapéutico es el mismo, ¿no? Entonces, claro, toda esa parte influye en el uso, en la regulación, en la producción. Entonces, nosotros en 15 minutos, y yo te decía eso, que aquí no hay que ser farmacéutico, sino que hay que hacer uso del sentido común. Por eso es que, bueno, Elías, que es sociólogo, puede dirigir el motor farmacéutico. ¿Por qué? Porque tiene solo que hacer uso del sentido común.
no tiene que, porque él no se va a poner a fabricar medicamentos, él tiene que tomar política, o sea, ahí lo que hay que hacer es político. Yo digo que, bueno, el tema de las profesiones influye tal, pero yo soy uno de los yo soy farmacéutico, yo me he metido para sobrevivir, ¿no? A trabajar en el tema de la informática, de la computación, el tema del derecho, el tema de la propiedad intelectual, el tema de lo que es el consumo, el INDEPAVI, fui ministro de comercio, mucha gente me descalificaba porque ¿cómo van a poner un farmacéutico como ministro de comercio? Bueno, y ahí les dimos una lección pues de lo que era el comercio y llevarlo a lo que es la actividad humana diaria, en la arepera, en la feria de útiles escolares, en la feria de juguetes, bueno, todas esas cosas. Entonces, hablábamos que hicimos todo un panorama. El ABC es la accesibilidad, el precio, o sea, que tiene que ver con el precio, la disponibilidad y el uso racional. Ahora, cerramos con el tema de las patentes farmacéuticas. Las patentes son así como el gran regulador mundial de los medicamentos. Las patentes, la legislación siempre es a favor de las transnacionales, de las grandes transnacionales, y limitan la producción, porque si hay una patente sobre un medicamento, más nadie lo puede producir, sino el dueño de la patente. Entonces no puede haber otros medicamentos, ni el Estado, a menos que el Estado haga uso de medidas excepcionales que también permite la ley, establecer excepciones como licencias obligatorias, o sea, tumbar la patente, todas esas cosas que ha pasado, pues, y que nosotros aquí no las padecemos porque desde el año 2002-2003 hemos tenido una política de no otorgar patentes a diestra y siniestra, ¿ves? Como lo hacen otros países, que llegan las transnacionales y les dan patentes. Pero ese es un factor, es una amenaza que ahorita tenemos la Asamblea Nacional en manos de la oposición, la Comisión de Ciencia y Tecnología, que es la que redacta lo que es el borrador de la ley de propiedad industrial. Eso está en manos de la oposición y está en manos de una médico, o sea que tiene que llamarte la atención porque está en manos de una médico, la Comisión de Ciencia y Tecnología, porque el objetivo de ellos ahí es el tema de salir con una nueva ley de propiedad industrial que limitaría el acceso a los medicamentos muchísimo, porque cuando tú tienes un monopolio, que es una patente otorga un monopolio a un fabricante, ese fija el precio. Entonces ya es el precio que él ponga. Por eso que tú ves medicamentos antineoplásicos que te cuestan carísimos, te cuesta $1,000 una ampolla, y tú dices, bueno, ¿y esto por qué no? Porque tú tienes una patente y más nadie lo produce, es el único productor y ese establece el precio. Entonces, fíjate cómo las patentes tienen que ver con la producción, tienen que ver con el precio, con la accesibilidad y tienen que ver con el uso racional. ¿Por qué? Porque todo esto del omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, porque claro, hacen una molécula diferente, o sea, estaba el omeprazol, cuando vence la patente el omeprazol, entonces te sacan el lansoprazol, por decir algo, ¿no? Y lo patentan. Entonces, y eso le tiran marketing. Entonces, claro, y los médicos dejan de prescribir el omeprazol y mandan puro lansoprazol, por decir algo, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene patente. Entonces, la patente después dirige el consumo, o sea, direcciona el consumo de medicamentos, el patrón de consumo. Entonces, por eso es que el tema de la patente es una cuestión muy álgida, del cual la tenemos descuidada. Perdóname, Eduardo, es que no puedo pasar, no lo puedo dejar pasar. Usted va a decir que estoy saboteando a Eduardo, pero no se trata de eso. Yo le voy a recomendar una película que es cubana, se llama Vampiros en La Habana. Por favor, que lo repita el Canal 8, porque tu exposición lo repita el Canal 8, Vive TV, cualquiera. Vampiros de La Habana, porque está Vampisol, hablando del omeprazol, está Vampisol. Y entonces, yo no sé si tú has visto esa película, tiene muchos años, es una cuestión de vampiros, pero que se la recomiendo realmente, porque ellos están creando una fórmula para los vampiros totalmente gratuita para que puedan vivir libremente bajo sol, ¿no? Pero se la recomiendo porque viene y perdona No, para nada. Entonces fíjate qué sucede, ¿no? Dijimos la disponibilidad, importación, exportación. La exportación de medicamentos, que nosotros tenemos que empezar a hablar en serio todo lo que es la exportación, no solo de medicamentos, de todo. ¿Por qué? Porque nuestro presupuesto de divisas son $60 millardos,
Nosotros, el Estado, para poder darle de comer, vivir a la gente, necesita 60 millardos de dólares. Cuando el petróleo estaba a $100 el barril, entraban 90, se usaban 30, PDVSA usaba 30 y entregaba 60 al Banco Central, que era que con esos 60 millardos se hacían todas las importaciones. Porque ahorita no importa, mira, tú necesitas azúcar si lo fabrica, necesitas dólares, porque necesitas comprar para el tema de la caña, los tractores, necesitas comprar lo que llaman ellos la semilla, que son las estaquitas para sembrarla, necesitas el fertilizante, el agroquímico, necesitas dólares. O sea, tú no puedes producir azúcar nacionalmente sin dólares, necesitas dólares para producir y necesitas dólares para importar también. Entonces, no importa si tú importas o produces, necesitas dólares, porque nuestra economía está montada para que sea una economía dependiente, que siempre requiera de dólares. Claro, necesitas menos dólares para ensamblar que para traer el producto terminado, ¿no? Eso es como la regla general. A veces sale más caro ensamblar que importar directamente, en algunos rubros, ¿no? Pero en la mayoría te puedes ahorrar divisas si ensamblas, ¿no? Si ensamblas, porque si tiene un componente de energía, un componente de mano de obra, que aquí es mucho más barato que afuera, entonces sí sale más barato, ¿no? Pero en algunos casos, si el factor tecnológico es importante en el costo, sale más barato comprarlo afuera, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese mecanismo de producción de medicina en el país? ¿Cómo lo fue y cómo es? Porque las mentadas de madre, cuando no se encuentra una medicina, que se vaya Maduro cuando no se encuentra la medicina, sí. Que se vaya, antes era que se vaya Chávez cuando no se encuentra. ¿Qué pasa, Eduardo, para que la gente podamos tener herramientas para hablar sobre ellos? Sí, recuerda, después del 94, cuando firmamos la CAN, ahí empezó a marcarse una diferencia entre los laboratorios... La Comunidad Andina de Naciones. La Comunidad Andina de Naciones, sí, que es un área de libre comercio que creó Estados Unidos, de la cual nosotros nos salimos en el año 2006. ¿Ve? Esa área, toda la industria la mudaron a Colombia, industrializaron Colombia para producir en Colombia y vender sin aranceles, o sea, liberaron los aranceles al resto de los países andinos, que son Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú, ¿no? A partir de esa fecha empezó a los productos terminados, o sea, los productos de las transnacionales, claro, que eran producidos en Colombia en grandes plantas que fueron instaladas ahí, empezaban a entrar, ¿no? Y se empezó a golpear mucho la producción nacional. ¿Por qué? Porque hubo una desindustrialización en todas las áreas, no solo en la de los medicamentos. En la de los medicamentos fue la que sufrió menos. O sea, una industria que todavía permanece en Venezuela es la de los medicamentos, porque hemos tomado políticas en relación a las patentes y la hemos salvado por ese lado. O sea que aquí no debería haber un solo laboratorio nacional en contra de este gobierno, porque hay unos que están muy a favor, que están bregando ahorita, que están dando la cara, que están produciendo, que están haciendo sacrificios, y hay laboratorios nacionales de escuálidos, dueños escuálidos, enfermos escuálidos, que sabotean el gobierno, ¿no? O sea, no debería haber ni uno solo en contra del gobierno, porque el gobierno de Chávez los salvó a toditos esos laboratorios de la quiebra, porque todos iban a quebrar. Bueno, resulta que los medicamentos están los laboratorios transnacionales, que ya son casas de representación porque no producen, y están los laboratorios nacionales. Dependen de las divisas, de que les den la divisa para importar los medicamentos o para importar la materia prima. Luego eso es fabricado y entra al sistema privado de distribución, o sea, entra a las droguerías y luego a las farmacias privadas. Bueno, eso está en su totalidad en manos privadas. Lo único público es Farmapatria, es lo único público, y eso es minúsculo frente al sistema privado de comercialización. Entonces, entiende que el sistema de distribución y comercialización está en manos privadas, Entonces, bueno, ahí es donde los medicamentos se pierden en el camino, ahí es donde los medicamentos se los esconden a la gente tú vas a buscarlos y te dicen que no, pero te dicen que ellos saben de alguien que conoce que dónde lo consigue, pero claro, ya no es al precio, ¿ves? Que si no es un precio bachaqueado. Entonces, todas estas cosas empiezan a operar, y claro, el Estado, estamos limitados en divisas, lo que se entrega, como no es en gran abundancia, entonces lo poco o lo mucho que se entrega, después ya no hay control sobre eso. Se creó el 0800 Salud Ya
para establecer un sistema de control en el suministro, atender las necesidades individuales, colectivas, etcétera, pero eso fracasó. Eso fracasó por una serie de cosas que el mismo presidente Nicolás Maduro ha dicho, bueno, que él mismo se va a encargar de, o sea, es lo que le falta a Nicolás es él atender el teléfono, ¿ves? Porque no hubo ni forma ni manera de que ese servicio, que es un servicio de información de medicamentos que tenía que ir más allá, y eso lo dijimos en su oportunidad, está escrito, tenía que ir más allá de la llamada telefónica, había que implementar una serie de cosas, y lo más importante que decía el comandante Chávez, había que dar la cara, porque tú no puedes estar, es que si el teléfono del 0800, no, hay que darle la cara al pueblo, chico, hay que poner atención a la gente que vaya, porque hay casos particulares que tú tienes que agarrar los dólares y traérselo afuera y ponérselo a la persona, porque son casos de vida o muerte. Entonces tú no puedes esperar que alguien atienda un 0800 o no atienda un 0800, o sea, son esos casos especiales. De los casos más generales que te puedo decir, mira, orientarte a ver dónde es que vas a conseguir el medicamento, u orientarte hacia dónde vas, cuál si lo puedes sustituir o no, desde ese caso hasta buscárselo de afuera, mandar a buscárselo de afuera el medicamento, porque es un caso que realmente lo necesita y es un caso de vida o muerte, ¿no? En este caso... Pero entonces pusieron unos muchachos, chicos, que no ni siquiera estudiantes ni de farmacia, estudiantes de medicina, no saben medicamentos, ¿ves? Entonces ahí sí tú tienes que tener un farmacéutico. Ese centro, ese 0800, que es un centro de inteligencia, eso es un centro de inteligencia, nuestro Indepavi, que tenía su 0800, ese era mi aparato de inteligencia, y la vigilancia de los medios era mi aparato de inteligencia. Nosotros le dedicamos 25% a la inteligencia, 50% a la comunicación, y el otro 25% eran las operaciones que hacíamos de fiscalización, las operaciones de sanción, los expedientes, el manejo de los expedientes. Eso le dedicamos un 25% del esfuerzo de la institución del Indepavi. Teníamos un 50% de comunicación, y el otro 25% que quedaba era inteligencia, o sea, era el manejo y el procesamiento de la información. Entonces ese 0800 te puede dar de qué consume cada uno de los venezolanos, o sea, y entonces tú puedes agarrar y tú puedes decir, bueno, yo aquí, mira, yo aquí le traigo este medicamento, agarro un avión Hércules y me traigo estos medicamentos y resuelvo aquí, y lo otro lo resuelvo por allá y todo lo demás. Entonces, el tema es que él está fallando varias cosas, o sea, desde el tema de todo lo que es macro hasta lo más chiquitico, hasta el tema cultural de los desgraciados que le niegan un medicamento a una persona que lo necesita. Nosotros ahorita en diciembre un caso, una paciente que necesitaba un medicamento que es para el trastorno del ánimo, ¿no? Y entonces yo veo que alguien pone en el Twitter, pero ¿qué quieren? Nadie responde, mandó mensajes a Eduardo Samán, mandó mensajes a Luisana Melo, ¿qué quieren? Que uno se pegue un tiro. Y como el medicamento era para el trastorno del ánimo, yo dije, oye, no vaya a ser que después yo vaya a ser culpable. Contacté a la persona y me dice, mire, yo necesito la quetiapina, que es un medicamento para el trastorno bipolar. Y entonces, entre otras cosas, no solamente el trastorno bipolar, otros trastornos del ánimo, ¿no? Que llaman ahorita. Entonces, no, me puse a buscar, mira, ¿qué descubrí haciendo mis investigaciones propias? Hay dos laboratorios que lo importan. Uno lo trae de Argentina. Tenía más de 16.000 unidades que habían entrado el 11 de diciembre, esto fue alrededor del 19 de diciembre, está en el Twitter, el 11 de diciembre, y lo retuvo, no lo distribuyó, y creo que todavía ahorita 15 de enero tampoco lo ha distribuido, y otro tiene 5.000 unidades metidas, ¿no? Más toda la farmacia que fueron despachados, no sé qué. Entonces lo mandé a una farmacia, y fue el papá de la muchacha. Le dije, mira, usted va para allá, le dice, usted el día de ayer le llegaron 50 unidades, le dices así, te lo mandó la droguería tal, droguería Millennium, te mandó 50 unidades ayer a las 5 de la tarde, me manda el doctor Eduardo Samán y véndeme uno. Y entonces mandó el papá y le dijo el señor, ¿tiene el medicamento tal? No lo tenemos, señor. Ah, pero a mí alguien del gremio me dijo que sí lo tenían, y ahí que se asustaron todos y le dijeron, bueno, la verdad es que sí lo tenemos, pero no se lo podemos vender, venga mañana. Y entonces la muchacha me llama, yo le dije, chica, pero yo no te dije que le dijeras no te dije que les llegaras así, le dijeras que es Eduardo Samán quien te mandó y todo.
Bueno, está bien, y la muchacha, bueno, toda alterada, agarró y llamó a la farmacéutica. Le dijo, mira, Eduardo Samán me dijo, bueno, le dijo, ahí mismo le dijo, porque la iban a montar con el precio, entonces ahí mismo le mandó una foto, le dijo, tengo 2, ven a recogerlo, vale 2.300 bolívares cada uno. La muchacha me había dicho que el último precio que le habían dado era 30.000 de cada uno. O sea, el que vale 2.300 bolívares, lo están vendiendo, lo están bachaqueando en 30.000. Ahí mismo le dijo, sí, ven por favor lo más rápido posible y ven a buscar 2 que yo te lo guardé, y le mandó hasta la foto de los medicamentos. ¿Ves? Entonces, ese tipo de cosas, el Estado tiene que montarse en eso, chicos. Y agarrar el primero que esté bachaqueando los medicamentos y crucificarlo ahí en la Plaza Bolívar, ¿vale? Y entonces eso se acaba, ese tema del bachaqueo y la cosa y estar jugando con con la salud de la gente, sobre todo la salud mental. O sea, como tú oye, vas a negarle un medicamento que tiene que ver, o sea, yo me asusté cuando yo vi que la persona dijo, ¿qué quieres? Que uno se pegue un tiro. Es que se puede pegar un tiro, o sea, ¿por qué? Porque es una persona que tiene problemas, o sea, el medicamento es justo para tratar ese problema de la conducta, pues. Entonces, yo me asusté y me tardé como 2 horas rastreando el producto, ¿no? Y cuando me dice que fue el papá y le dijo que el gremio, me dio una rabia, yo casi que yo mismo voy para allá y le busco y hablo con la farmacéutica, ¿no? Aparte de la guerra, que es muy fuerte, Samán, vamos a ir al corte, es muy fuerte la guerra contra este pueblo, porque cadenas de farmacias, inclusive farmacias que deberían estar agradecidas, que se están desapareciendo por las grandes cadenas, que el Estado le ha dado fortaleza, lo está llamando para fortalecer las boticas, esas todavía farmacias familiares que quedan por allí, independientes, también se prestan para ello, porque a pesar de que ellos puedan conocer el problema en forma directa, se prestan al juego contra la salud del pueblo. ¿Qué recursos puede tener el Estado hoy, verdad, para darle respuesta a la distribución y a la producción de medicamentos? Y si hay alternativas particulares, colectivas, etcétera, para buscar nuevos empresarios que puedan invertir allí. No sé si puede ir la idea. Vamos a la pausa, estamos conversando con Eduardo Samán, ya regresamos. Una vez más con su programa Construyendo la Utopía. Les recordamos que estamos conversando con el doctor Eduardo Samán, profesor universitario, especialista en estos temas. Eduardo, yo te he escuchado así con mucha atención. Tú hablaste de tu experiencia en Indepavis, cómo dividiste tú la acción, un 25% de inteligencia, un 50% en comunicación, que es vital la comunicación, obviamente, que nosotros, insisto, la tenemos olvidada. Lo otro es operación. Y las otras es operaciones, ¿no? Como la guerra. La guerra no es 100% operaciones, pelea, combate, no. La guerra, el 25% es inteligencia. Uno leyendo a Zamora se da cuenta que bueno, se adelantó a Mao, se adelantó a mucha Bolívar también. Bueno, nosotros tenemos aquí recursos para el aprendizaje en nuestros antecedentes históricos. Claro. Pero también hablabas de la experiencia de los 0800, que eso debe servir para la inteligencia. Y nos dabas un conjunto de datos, ¿verdad? Nosotros tenemos varios programas hablando de lo que son los Big Data, ¿no? Los datos masivos y el control mundial de la información, la vigilancia, etcétera. Pero en estos casos, los Big Data, ¿verdad?, que hablamos, estos datos masivos deben servirnos para inteligencia, claro, para hacer el mapeo de enfermedades, mapa de enfermedades, demandas de medicinas, etcétera. Claro. Y hablaste, recojo yo de tu planteamiento otra propuesta que hiciste en el fondo, pero está ahí presente, que hay que modificar la plantilla de quienes reciben la información a través de las líneas telefónicas por gente más especializada. Sí, ¿eso es así? Sí, porque un centro de información de medicamentos, ahí sí tiene que haber un farmacéutico. O sea, un estudiante avanzado. Claro, pero quien lo dirige tiene que ser un profesional que sepa, claro, y que tenga larga experiencia con el tema de los medicamentos y que esté al tanto de cómo se está moviendo, cómo se está batiendo todo el cobre, ¿no? Porque si yo sé que un laboratorio no recibió dólares, no tiene no sé qué más, ¿qué hago yo buscando en la base de datos los medicamentos de ese laboratorio? Yo sé que no lo voy a conseguir, pues no lo voy a conseguir, ese laboratorio no ha recibido dólares, pues no hay existencia, ¿ves? Entonces,
Claro, tiene que haber como una orientación, tienes que saber cómo se bate el cobre en el medio. ¿Por qué? Porque es un sistema de inteligencia. Tienes que poner a alguien ahí que sepa, no solamente que sea honesto, responsable, tal cosa, que cumpla horario, sino que sepa y que pueda dirigir un ejército, ¿ves? Porque es un ejército que tiene que estar formado para eso. Mira, el tema de que el gobierno en el sector farmacéutico tiene que hacer alianzas con los farmacéuticos chavistas, los cuales los tiene, yo no sé, debe haber una chavistas, cosa, patriotas, nacionalistas, gente que sí, quiere este país. Así es, que quiere este país. ¿Por qué? Porque los hay y en una cantidad grande, ¿ves? Y en el interior sobre todo. Nosotros conseguimos, inclusive hasta colegios de farmacéuticos que están todavía, a pesar de todo, no está a la derecha, prevalecen los grupos de izquierda, ¿no? En ciertos colegios en el interior del país, pero no hay puentes hacia esos farmacéuticos, no hay alianzas con esos, o sea, es un aliado que se está desperdiciando. No se les llama, no se les escuchan, es como si no existiera, y ellos no se ven reflejados, como ellos no ven nadie ahí del gremio ni nada, y sabes cómo se ha manejado el tema de los gremios, ¿no? Históricamente. Sí, históricamente, claro. Entonces los farmacéuticos no se ven reflejados en el gobierno, se ven que no están gobernando, pues no están en el gobierno, no tienen nada, no tienen ni siquiera la Contraloría Sanitaria, por decir algo que históricamente ha sido un farmacéutico, una farmacéutica, pues no. Quien dirige el conglomerado farmacéutico es una persona muy buena, muy inteligente, pero es ingeniero, no es un farmacéutico. Entonces, los farmacéuticos en ese caso ven eso como que no se ven reflejados, no se ven partícipes del gobierno, ¿no? Yo entiendo más porque yo soy un farmacéutico que me he metido con todo, me he metido con la computación, me he metido con el derecho, ahorita con la comunicación, porque... Es vital. Sí, señor, con la comunicación, bueno, y me he puesto a estudiar, porque todo esto hay que estudiarlo. Yo he hecho el diplomado en la Escuela Latinoamericana de Imagen y Sonido y Palabra, de la ELIS, que dirige el profesor Carlos Sabarce, Premio Nacional de Periodismo 2016 en docencia. Ahorita van a abrir un diplomado en televisión, que lo voy a agarrar. Ya yo hice el de radio el año pasado, este año va a ser el de televisión, el de producción de TV. Y me estoy metiendo en el tema de la comunicación, pero tengo que estudiar, me doy cuenta de mis limitaciones y tengo que subsanarlas como estudiando, ¿no? Pero bueno, yo tengo tiempo para estudiar, pero ahorita no hay tiempo para sentarse a estudiar, aprender farmacia. Ahorita tú tienes que salir adelante porque es la prioridad número 2. O sea, tenemos prioridad 1, alimentos, prioridad 2, por eso es que el motor farmacéutico número 2 es la prioridad número 2, y entonces esto hay que entromparlo, ¿verdad? Porque por el tema de la prioridad. Pero afortunadamente tenemos, y para solamente el comentario siguiendo estrictamente tu análisis, Eduardo Samán, que es una de las ventajas que hoy tiene el sector farmacéutico con Elías Jagua, que es un político y además ha participado en toda la experiencia negociadora en los últimos años en Venezuela. Es decir, que con un buen Estado Mayor farmacéutico que comprende el problema, que entiende el problema, que asesore a Elías Jagua, porque ese es lo otro, ¿no? Nos dan la varita o el bastón y creemos que nos la sabemos toda. Hablo en términos generales, no estoy hablando de Elías, estoy hablando de cualquier funcionario público que le dan como hablaban antes los generales de la Cuarta República, la dan de bastón de mando. Le digo porque tengo experiencia, trabajé ahí casi 14, 15 años allí en la Fuerza Armada como civil. Cuando recibían el bastón de mando de general, pensaban que eran las maravillas del mundo, pues son generales, pues tienen el bastón, eran la sabiduría lo que les representaba. No, es un conjunto de saberes lo que tenemos allí. Entonces, por eso es importante ahora, con la orientación que tú das del sector farmacéutico, que hay que negociar, sentarse, porque es un gremio duro que necesita toda la comprensión del ustedes te dejo sí, para que sigas. Mira, sí, vamos a otra vez ahora ampliar un poco de los puntos que hemos hablado. Hay unos que merecen ser ampliados, ¿no? Fíjate, nosotros hablamos de la importación y la exportación, y siempre en la exportación, el hablar de la exportación, tú puedes decir, bueno, es contradictorio, porque alguien podría decir, yo digo, hay que exportar medicamentos, y el que me escucha dice, pero ese man está loco, ¿cómo vamos a exportar medicamentos si no tenemos medicamentos para consumir, los vamos a exportar? Así es. Eso es cuando tú ves la cosa desde afuera, desde lejos, pero cuando te empiezas a acercar más y empiezas a hacer el análisis, resulta que la conclusión es que sí tenemos que exportar medicamentos. Y no solamente exportar medicamentos, sino que tenemos que exportar cualquier cosa
que podamos producir, tenemos que exportarla. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un presupuesto en dólares de 60 millardos de dólares. O sea, nosotros necesitamos 60 millardos de dólares para que puedan vivir 30 millones de personas, un promedio de $2.000 al año por persona. Eso el Estado se lo garantiza a la gente para poder comprar ¿qué? Los alimentos o producir los alimentos, para poder comprar los repuestos, para poder satisfacer las necesidades, las mínimas son 60. Cuando el petróleo estaba a $100 el barril, entraban alrededor, se facturaban 90, esa era la factura más o menos, 90, a veces un poquito más. PDVSA agarraba el costo de la producción y entregaba al Banco Central 60 millardos al Banco Central, y con esos 60 millardos, que era entre Cadivi y el Estado, hacían las importaciones, bien sea importaciones directas que hacía el Estado o importaciones a través de los privados, que los privados, bueno, jugaban con eso, una parte se las cogían, otra parte las sobrefacturaban y dejaban algo afuera, etcétera, pero el presupuesto son 60 millardos. ¿Qué pasa cuando nos entran 25? Nos entran 30 o nos entran 35. Tenemos un déficit, ¿verdad? Un déficit de entre 25 y 30 millardos de dólares que nos tiene que entrar, que no nos ha entrado porque cayó el precio del petróleo. Afortunadamente ahorita el precio del petróleo está subiendo. Pero cuando tú tienes ese déficit, que necesitas dólares para poder comprar los requerimientos, los alimentos, todo lo demás, y no los tienes, ¿cómo tienes que hacer? O pides un préstamo, que nosotros no lo hemos hecho, o sea, te empeñas el alma, ¿verdad?, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, etcétera, o por ejemplo, tienes que decirle a los empresarios que tenían sus dólares encaletados, que pelen con la caleta, pues que saquen la caleta y que metan los dólares que tienen afuera, que tienen muchísimos afuera, ¿no? Entonces, pero eso no ha pasado aquí. Y tampoco los empresarios aquí ni quieren al país, ni son lo suficientemente nacionalistas como para usar sus ahorros en dólares para salir ahorita de este problema, que el precio del petróleo está bajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer exportaciones no tradicionales. Tienes que empezar a exportar lo que tú tienes, y se está haciendo, sale madera, salen resinas, salen camarones, salen textiles, sale mármol, sale toda una cantidad de cosas que se están haciendo. El sector farmacéutico, como nosotros tenemos una industria que no fue afectada por el proceso neoliberal, el proceso de globalización, fue la que menos sufrió de los países latinoamericanos, una industria nacional, tenemos una capacidad instalada importante, hay 30 laboratorios instalados ya. O sea, no es que tienes que hacer proyecto de movimiento de tierra, no sé qué, no, esos ya están instalados, están en funcionamiento, tienen acometida eléctrica, tienen personal, tienen gente que sabe, bueno, ahí hay, no importa si tú compras la materia prima con cualquier dólar, lo haces porque tenemos dos ventajas que no la tiene ningún país. Aquí el salario es bajo, ¿verdad?, respecto a cualquier país del mundo, y lo otro, más importante, la energía. O sea, aquí la electricidad es regalada. Mira, y esto es así que ahorita acaba de anunciar, lo anunció cuando firmaron el convenio con la gobernación de Anzoátegui, con el gobernador Moreno, y ahorita acaba de salir una noticia que ustedes la pueden leer en arsenalterapéutico.com, la página web. Ya sabes que no vamos a tener el programa Arsenal Terapéutico en YBK Mundial, yo tengo otras ocupaciones, no puedo ya atender ese programa, entonces estoy dedicado a la página web y voy a tratar de hacer un programa a nivel nacional. arsenalterapéutico.com, arsenalterapéutico.com, ahí están las noticias. Bueno, Laboratorios Vargas está con una alianza que hizo con un laboratorio extranjero. Están instalando un complejo farmacéutico en Puerto Píritu. Ese complejo va a producir medicamentos de alto costo y lo va a exportar. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo lo va a exportar si aquí no tenemos medicamentos? No, es que estos son, alto costo. Estos son medicamentos de alta tecnología, con medicamentos biológicos que los franceses, ellos no han dicho que son franceses, pero yo sé que son franceses por el tema de la inteligencia, porque Laboratorio Servier había firmado un acuerdo de alianza tal con Laboratorios Vargas, y los franceses van a traer su tecnología, la van a poner ahí, tienen regalada la electricidad, el terreno se lo regaló el municipio, fue donado por el municipio ahí de Puerto Píritu, y
la mano de obra regalada. ¿Por qué? Porque ponte tú un farmacéutico que le paguen el equivalente a un salario de $100, eso es bastante, y que te digan, porque es una modalidad que están haciendo muchas empresas, te digan, bueno, y te va a depositar afuera $200, son $300 mensuales, la gente se va a matar por trabajar ahí. ¿Sabes cuánto le cuesta un farmacéutico en Francia? 10.000 euros al mes, y aquí lo van a arreglar con $300. O sea, imagínate, ¿no? La ventaja que es eso, claro que se van a venir a producir para acá. Además, la electricidad en Francia es la más costosa del mundo porque un 80% de la electricidad viene de reactores nucleares, que es una electricidad costosa. Bueno, aquí es regalada, aquí se la van a regalar, ahí en Puerto Píritu, porque además tienen la cometida, tienen garantizada la energía. Garantizar la energía, mano de obra barata, ¿quién no se va a poner a producir y a exportar? ¿Ve? Ahora lo que hay que tratar es que esas divisas, ¿verdad? Buena parte de esas divisas regresen al país para que esas divisas puedan compensar el déficit que tenemos por el bajo precio del petróleo. Eduardo, ¿verdad? ¿qué pasa? Porque yo estoy seguro que nos lo están preguntando buena parte de nuestra audiencia, de nuestras usuarias y usuarios, me lo pregunto yo también. ¿Y qué pasa con la gente que con esas enfermedades, patologías, digamos, de la cotidianidad del mundo en que vivimos, que va a un hospital público, al sistema nuestro de barrio adentro, cualquier CDI o módulo de barrio adentro, etcétera, y no encuentra un medicamento y dice, vamos a exportar? Eso que tú hablabas. Claro, o sea, claro, pero entiendan que no es que vamos a exportar acetaminofén, es que no vamos a exportar la metformina, eso no es lo que se va a exportar. O sea, eso se va a maquilar aquí para sacar afuera, ¿no? Eso no es malo, eso es bueno. ¿Por qué? Porque ahí lo único que hay que cuidar es que esos dólares, que buena parte de esos dólares se queden aquí, vengan para acá. Regresen otra vez, ¿no? No es que van a venir, van a maquilar, van a usar la energía, le vamos a regalar la energía, le vamos a regalar la vida de nuestro pueblo, ¿verdad? Ahí que tú vas a dejar la vida ahí en ese laboratorio para que entonces los franceses se estén llevando los dólares, ¿no? No, eso no es así. O sea, aquí lo que hay que cuidar es que esos dólares regresen para que nos tapen ese hueco por la caída del precio del petróleo, ¿no? Y después veremos, además eso va a dejar una enseñanza aquí, una infraestructura, no es malo que vengan a instalar empresas, o sea, eso nosotros no nos podemos oponer a eso. O sea, y yo cuando era ministro yo decía, la ley de inversión extranjera hay que hacerla y hay que favorecer solo para aquellos que vengan a hacer tecnología, a fabricar, no que vengan a montar tiendas de vender trapos, o sea, o tiendas de vender trapos, por ejemplo, ¿no? Tienda de vender ropa, inversión extranjera, protección, no sé qué más, doble tributación, no. Sí. Aquí, si tú vas a venir a fabricar, bueno, bienvenido, y te protegemos, y te damos el terreno, y te damos la electricidad, y todo lo demás. Eso sí, no tienes que abusar con los trabajadores, ¿verdad? Claro, pues va a generar empleo y va bueno, pues es que igual les van a pagar bien, eso la gente sí. Se va a matar por trabajar ahí en ese laboratorio, se va a matar por trabajar en el laboratorio, ¿ves? Pero hay que cuidar el tema de las divisas, ¿ves? Entonces, fíjate, la exportación, nosotros tenemos 30 plantas, ¿ves? Esas plantas, si esas plantas pudiesen un plan de exportación, ¿verdad? Donde puedan generar divisas, recursos, los medicamentos que hacen para acá nos saldrían gratis. O sea, ¿por qué? Porque nosotros podríamos meterle una medida de regulación de precio para medicamentos muy baratos adentro y bueno, y permitirles la exportación. Si eso se lleva un buen control, ¿verdad? De que no te vayan a sacar, te dejen en el país lo que tú necesitas, cubrir las necesidades, es una buena fórmula. Ahora fíjate, yo comencé diciendo, para que no me vayan a malinterpretar, porque la gente cree que este problema se resuelve con una sola cosa. O sea, el ministro Ventura decía, no, yo pongo el sistema Siamet y con eso resuelvo, ¿no? El sistema del teléfono. Viene el otro y dice, no, yo monto el 0800 y con eso resuelvo. O yo doy los dólares y con eso resuelvo. No, esto no se resuelve con una medida. Yo en 15 minutos expuse todas las aristas, la complejidad del problema. Hay que entrarle a todo, así como hay que entrarle al 0800, hay que entrarle a la exportación y hay que entrarle a la enseñanza universitaria, al sistema de hay que entrarle a la distribución, a las guías de movilización que tienen esa información encaletada, no sé para qué la tienen encaletada, destapen eso, ¿vale? Destapen esa información de las guías de movilización. El Estado sabe cuándo se mueven los medicamentos y a dónde se mueven y todo lo demás. O sea, pero nadie vigila eso. Mira, te digo una cosa, rastreando otros medicamentos. Yo sé que tuviste
hay muchísimos mensajes en la mensajería popular de gente que está buscando medicamentos, ¿no? Sí. Y que preguntan, no les podemos dar la respuesta inmediata porque fíjate, yo para que te apine esta me tardé 2 horas para rastrear a dónde estaba, ¿no? Con todo el conocimiento que uno tiene, ¿no? O sea que la cosa no es fácil, ¿no? Hay que sentarse con una computadora, con los recursos que uno tiene y buscarlo, sentarse a buscarlo y todo lo demás. Y después de buscarlo, que tú lo localizas, tienes que obtenerlo después, porque entonces llegas allá y te dicen, no lo hay, como me ha pasado muchas veces. Y mira, pero en el sistema dicen, no, es un error del sistema. Y entonces la gente, si es conforme, agarra y se va. Y si no, insiste ahí, no sé qué más, y entonces se lo venden, ¿ves? Y dice, no era que no había, ¿no? Sí había, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto es este tema de la información, hay que abordar todo, desde la enseñanza, ¿verdad? Porque tú dices, sí, voy a producir, y los farmacéuticos que van a producir, no hay que formarlos, no hay que enseñarles, no hay que meterles a una universidad. Ahora el gobierno, el Estado tiene la Universidad de la Salud, que es la que se va a encargar de crear los nuevos planes de formación en salud, el farmacéutico que necesitamos, el farmacéutico que queremos, etcétera. Pero te denuncio, aquí yo empecé a trabajar en la Bolivariana en un programa de farmacia, de un pensum de estudio de farmacia, y eso ahorita, cuando se creó la Universidad de la Salud, que ya tiene un tiempito creada, ¿verdad? No me han llamado ni nada, y yo les he dicho que ellos saben, yo he adelantado bastante con el tema, y sobre todo el tema filosófico y todo lo demás, cuando estábamos en la Bolivariana. Y ahí el rector, que lo conozco desde que estudiante, y él me conoce, no sé más, ni siquiera sea... Y he dicho, ven acá, vale, tú que estabas trabajando, a ver qué tienes ahí, a ver si es verdad lo que tienes, enséñame lo que tienes, entonces, porque toda esta investigación que yo he hecho, que he tenido que ir a la historia y siento necesidad de seguir investigando, sobre todo yo quiero seguir investigando históricamente Joaquín Crespo. A mí ese personaje todavía, ahí sucedieron muchas cosas, sobre todo el segundo gobierno de Joaquín Crespo, 1892, 1898, ahí en ese espacio, creo que Joaquín Crespo lo mataron antes, pero ese periodo de la historia me interesa mucho porque en ese periodo se sentaron las bases de la farmacia en Venezuela, y entonces ahí sucedieron muchas cosas, cayó el precio del café, ahí fue donde empezó el conflicto con Inglaterra por el tema de Guyana, ¿verdad? Fue en esa época, ahorita, que es una época que se parece mucho a la época de hoy, la caída del precio del petróleo, o sea, hay similitudes entre ese 1892 y el 2016, 2017. Bueno, seguramente la semana que viene, que va a estar con nosotros Manuel Carrero, mi profesor Alexander Torres Iriarte también va a estar con nosotros aquí. Seguramente ellos te van a decir y van a recomendar en tu programa todos los materiales que puedas conseguir de Federico Brito Figueroa, en ese sentido. Una ventaja de Federico Brito Figueroa y su trabajo es que él todo son análisis marxistas, en consecuencia todo se hace lo trae a su análisis, todo el análisis mundial de la época y lo regional de la época y lo local de la época. Entonces seguramente ahí vas a encontrar mucho apoyo. Ellos están oyendo programas, así que para que asesoren a Eduardo Samán en ese sentido, darle la bibliografía, orientar a Eduardo en ese trabajo que está haciendo importante. Eduardo, insisto fíjense todas las propuestas que han salido de este programa con Eduardo Samán hoy. Mira, cuando las cosas son verdad, ahí va Elías Agua entrando, no sé a dónde, creo que al Tribunal Supremo, no sé dónde va, pero ahí está Elías Agua casualmente, en televisión digo. Mira, Eduardo, hay fórmulas para que nuestros hospitales, nuestros dispensarios puedan tener dotación y el registro permanente se pueda llevar eso, ese Big Data, que yo pueda centralizar eso, digo, chale, al CDI de Puerto La Cruz le hace falta tal cosa, al CDI de Chuao, o el que está en Táchira que nos están oyendo. ¿Cómo? Sí, mira, sorpréndete, Alfredo, que ese sistema existe. Hay un sistema que es un sistema de las guías de movilización de medicamentos. Cuando se hizo el de las guías de movilización de alimentos en Mercal, cuando estaba Osorio, entonces ahí estaba Freddy Arena, que es un ingeniero en sistemas, que después fue presidente de Farmapatria. Entonces él programó el sistema, te digo, porque nosotros nos reuníamos, yo estaba en el INDEPAE, nos reuníamos nos reuníamos para ese sistema. Entonces ellos llevaron eso de los alimentos a los medicamentos. Ahorita cualquier
el agente aduanal, cuando entra un medicamento al país, él tiene que generar una guía de movilización que va con el camión. Si no, el camión no puede salir, no sale porque lo paran en el alcabale y le quitan el camión. Entonces, esa información existe. Lo que pasa es que hay que ponerla a disponibilidad de la Vamos a hacer un contacto con la noticia y ya vamos a regresar. Adelante. Bien, y a esta hora 10:23 de la mañana establecemos un contacto informativo con nuestro compañero Nelson Algueida. Una vez más con su programa Construyendo la Utopía, esta celebración del Día del Maestro del Panteón Nacional con el ministro Elías Agua. Los maestros, yo recuerdo una vez en un foro, hace un poco de años, que para descanso Wolfgang Arrasaba, y yo me dirigía a Wolfgang Arrasaba. A mí siempre me gustó el tema deportivo y investigaba sobre el tema del deporte, ¿no? Le digo, como dijo el maestro Wolfgang Arrasaba, y ese hombre se me ha molestado cuando le dije, maestro, usted no me reconoce a mí, y me armó un lío ahí delante de todo el mundo en el foro. Eso me armó un lío, que en paz descanse Wolfgang Arrasaba, me armó un lío porque yo lo llamé maestro, y yo no sé, con el orgullo, chico, yo se lo dije, además respetuoso, para descanse, ¿no? Entonces los maestros, qué gran falta hace un maestro. Yo di clases, yo me imagino esto en el Fe de Alegría de Altavista, alfabetización, y daba clases de noche, y varios años estuve dando clases por todo Blandín, fuimos a reclutar gente, etcétera, y con los años, pero años, señoras mayores que me conseguían ver ahí, maestro Oliva, y yo decía, ¿de dónde conozco yo a la señora? Usted me dio clases, usted estuvo alfabetizando. O sea, lo orgulloso que uno... uno... es muy satisfactorio, ¿sabes? Uno también se consigue estudiantes, ex estudiantes, gente que uno a veces ni se acuerda de ellos y te dicen, tú me diste clase, y yo le digo, bueno, pero ¿aprendiste algo? Claro que aprendí, me dice. Pero aquí el gran maestro, chico, fue Chávez. Sí, Chávez, mira, los consejos de ministros eran clases. O sea, él no sentaba a los ministros, nos daba clases una vez a la semana. O sea, todo, él no, de todas las conversaciones siempre dejaba una enseñanza. Y así era Chávez, era un maestro de naturaleza, ¿no? Era Chávez. Y en cada uno de nosotros hay un maestro. Usted le pregunta a cualquiera de los que estamos oyendo programa en este momento, yo le pregunto a usted recuerda un maestro, varios maestros, y Chávez era... Ofendo si me dicen maestro, para mí es un orgullo. De los choferes de autobuses, más el tema farmacéutico. El tema farmacéutico, así como es complejo, también es sencillo, ¿no? Porque yo en 15 minutos te resumí todas las aristas. Es decir, hay que atacar todas las aristas. Lo cierto es que tenemos una gran dependencia. Sí, pero esa dependencia se rompe. O sea, tú tienes un cincel y un martillo, y tú un cincel y un martillo, y somos un bojote, agarramos de cualquier muro y lo tumbamos, pero tenemos que saber dónde pegarle al muro, ¿verdad? Para tumbarlo y que el muro no nos caiga encima y nos mate, ¿verdad? Entonces, esa dependencia tenemos que romperla, por eso el estudio de la historia, cómo nos desincorporaron los medicamentos inorgánicos, cómo la leche magnesia, por ejemplo, la desincorporaron para vender el omeprazol, los antiácidos y todo lo demás, cómo nos desincorporaron los medicamentos de origen natural, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un contacto con la noticia, con Nelson Algueida, con el ministro de Educación, Elías Agua. Una vez más, con su programa Construyendo la Utopía. Estamos conversando, les recordamos que estamos conversando con el doctor Eduardo Samán. Eduardo, mira, la mensajería de texto está, pero al tope. Reventando. Sí, y eso que no me ha dado los números 0416-905-1602 y 0412-379-1397. No hemos dado los números 0416-905-1602 y esta mensajería está en tu página web. Ahí hay una forma de arsenalterapéutico.com, alguna forma de buscar allí alternativas. Sí, hay una base de datos que están todos los medicamentos registrados en Venezuela. Esa base de datos se le puede entrar a través de arsenalterapéutico.com, pero también hay un atajo que es tumedicamento.com.be. Entonces tú entras y pones el nombre del medicamento o la marca, cualquiera de las dos cosas. También, si te conoces el número del registro sanitario, lo pones para saber si está registrado, porque eso es para evitar que nos metan medicamentos chimbos, ¿no? Entonces ahí tú le das y te da todas las marcas de ese principio activo que están, ¿no? Y entonces ahí
hay una monografía también de la droga, dice para qué sirve tal, esto es más técnico para los profesionales de salud, y también tengo 3 iconos de las 3 cadenas de farmacia que tienen a la disponibilidad su base de datos, que es Farmatol, Locatel y Farmaplus. Porque no tengo Farmapatria no tiene a la disponibilidad del público su base de datos. Tengo esas porque esas yo las tengo como iniciativa. Entonces, claro, te facilita la búsqueda, porque tú le das al icono de Farmatodo y entonces de una vez ya te hace la búsqueda y te muestra en la página de Farmatodo si lo hay o no lo hay, ¿no? Eso es para descartar esa parte, no sé. Esas es un aporte, cadenas. claro, es un aporte que yo he hecho de mis propios recursos, ¿no? Que me he conseguido la base de datos del Instituto Nacional de Higiene y todo lo demás, la programación, yo le pagué al programador que me lo hizo, que por cierto es un programador, trabajó conmigo cuando estaba en el ministerio, ahorita es un muchacho que se fue para Chile, lamentablemente, un buen programador. Ahora otros compañeros que trabajan conmigo me están colaborando con el mantenimiento de esa web, de ese sistema, de esa página, sí, del sistema de búsqueda, ¿no? Porque la web la mantengo yo mismo, porque eso está en WordPress, plantilla, sí, una plantilla en WordPress y yo mismo le doy mantenimiento. Ahora, este tema de los medicamentos, fíjate que hay que entrarle simultáneamente por todas las aristas. O sea, esto no se puede pensar en una sola cosa. O sea, yo sé que hay un uso irracional de los medicamentos, que hay una polimedicación, que hay gente que está recibiendo 18 o 22 medicamentos, gente de la tercera edad, que a veces hasta los medicamentos le hacen daño, más que, porque entonces el de la tensión te daña el estómago, el otro, el del colesterol, tal. Entonces, a veces no hay, porque se ven con 4 médicos y cada médico le manda 3 o 4 medicamentos, con las vitaminas, con la cosa. Entonces, cuando vienes a ver, tienes 18 o 22 medicamentos. Eso hay que abordarlo también, simplificarlo, ver cuál es el esencial, quitarle medicamentos a personas que decirle, bueno, mira, sí, pero que o sea, porque te está haciendo más daño que bien. Hay una serie de medicamentos, eso hay que hacerlo de forma más consciente, el tema del uso, pero eso solamente no resuelve el problema. ¿Por qué? Porque está la disponibilidad, está el precio, están las patentes, está todo esto. Hay que entrarle a todos esos factores que hemos enumerado ahorita. La educación universitaria, es importante la formación de los profesionales. El contrabando, no solamente la salida, sino la entrada de medicina chimba, por ejemplo. Sí, fíjate, la salida son medicamentos de alto costo que no hemos hablado, esos se chupan $1.500 millones al año. Y eso es para tratar aproximadamente unas 50.000 personas, pero son medicamentos contra el cáncer y todo lo demás. Eso hay que entrarle también porque ahí se te va una buena parte del presupuesto en esos medicamentos. Entonces ahí hay que tratar de buscar algunas economías. Hay algunos medicamentos de alto costo que su eficiencia es dudosa. Eso el Estado tiene que decidir si los sigue financiando o no los sigue financiando, porque tú no sabes, medicamentos contra la psoriasis que realmente no curan ni alivian ni nada, ¿no? A veces la gente se alivia más yendo a la playa, viendo algunas cosas, que esos medicamentos biológicos contra la psoriasis, hay algunos. Entonces, esa lista hay que entrarle al tema de los crónicos, los medicamentos crónicos, que la hipertensión, diabetes, etcétera, ¿no? Y más o menos crear como patrones, protocolos, ¿no? Y limitar también los productos, porque hay 6.000 productos en el mercado, 7.000 productos en el mercado. No puedes garantizarle dólares a los 7.000, pero a lo mejor le puedes garantizar dólares a 2.000, ¿ves? Entonces ya tú reduces el problema a la cuarta parte, lo simplificas, ¿no? Y ya le puedes entrar. Ahí está el tema de hay vacunas que hay que descontinuarlas, hay vacunas, por ejemplo, como el del VPH, que es peligrosa, y que, bueno, que aquí está un reconocimiento a Luisana Melo. Si Luisana Melo no hubiese llegado al ministerio, yo creo que nos hubieran metido la vacuna del VPH. Yo creo que su llegada al ministerio contribuyó a que no metieran aquí la vacuna del VPH, que es la vacuna del papiloma humano, que es una vacuna peligrosa. Acaba de fallecer otra niña de 16 años en Colombia, producto de la vacunación. Entonces, hay una serie de medicamentos que son medicamentos para personas sanas, no son medicamentos para personas enfermas. Esos medicamentos que los usan para prevenir, ¿no? Que tú, claro, el target aquí se te multiplica porque tú tienes hipertenso, tú debes decir, bueno, tengo 200.000 hipertensos, ¿no? Pero
mujeres en edad fértil, tú tienes la mitad de la población, el 40% de la población que consume anticonceptivos, por ejemplo, ¿no? Entonces son productos por prescripción, pero son de consumo masivo. El producto de marca y el genérico. Una vez yo le pregunté al médico, me puso para mí un mal ejemplo porque yo creo que el Volkswagen es uno de los mejores carros del mundo. Yo le dije, doctor, pero ¿cuál es la diferencia entre el genérico y la marca? Por cierto, de uno de estos omeprazoles y soles y tal, qué sé yo, protector gástrico. Y entonces él me dijo, bueno, con este medicamento, me dio, que es el que me está mandando una marca carísima, tú vas en un Mercedes-Benz y con el genérico en un Volkswagen. Entonces me gusta. ¿A los dos llega? Sí, pero tú, claro. ¿en cuál te vas? Bueno, dentro de su desconocimiento, tanto de la farmacia como de la automotriz, ¿verdad? Esto es real lo que conté. Sí, claro. Medicamento genérico tiene el mismo efecto que el medicamento de marca, exactamente el mismo efecto. O sea, y la gente que fabrica medicamentos, y eso lo sabe, pues el que estudia eso, o sea, sabe que eso es exactamente lo mismo. Inclusive laboratorios que venden los dos, pero van dirigidos a dos segmentos de poder adquisitivo diferente. El genérico va dirigido al sector tal y el otro va a otro sector, porque también hay gente que va y paga una consulta 20, 30 mil bolívares y si le manda un medicamento que vale 5 bolívares dice que no. Eso es tan verdad lo que está diciendo Eduardo Samán, Lilian Blaser, que en la farmacia lo viví, no fue que me lo contaron, lo viví, como una señora batió el medicamento porque tenía una cajita anaranjada. La naranja es lo que identifica, por cierto. Ese es Genben, sí, el laboratorio es Genben. Y el naranja identifica la farmacia, o sea, el color de la farmacia es el color naranja. Pero lo identificó con los genéricos. Lo identificó con los genéricos. Porque yo no quiero nada genérico, eso chavismo, insultó al muchacho de la farmacia porque le trajo esa caja. Y él le dijo, no, esto no es genérico, ¿verdad? No, el muchacho... Lo que pasa es que hay una línea de genéricos que son los de Leti, que son Genben, que es una caja anaranjada, y son los que se encontraban, porque cuando hubo toda esta escasez, los únicos que se restiaron, fue el laboratorio Leti, uno de los únicos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay que buscar las alianzas, hay que buscar el tema dentro de los fabricantes nacionales, dónde están tus verdaderos aliados y cerrar filas con ellos. O sea, buscar los aliados, buscar en las farmacias, buscar en las droguerías, dónde están tus aliados, los patriotas, y cerrar fila con esta gente. Entonces, y hay que empezar la participación, o sea, como línea política tiene que ser hacerlo más participativo el problema. Los sindicatos de la industria farmacéutica no están incluidos en el motor, no los han llamado. Ahí está el camarada Abilio Echenique, que es presidente del sindicato, que por cierto ya ¿cómo se llama? En Fetrameco, Marcela Máspero quedó ya fuera porque ella no, eso era ella no es trabajadora de la industria farmacéutica ni nada, pero estaba ahí. Ahorita se llamó a las elecciones de la nueva Federación Farmacéutica y Marcela Máspero, que ahora está en la oposición, no inscribió plancha y quedó fuera. Entonces, ahora, bueno, la Federación de Trabajadores de la Industria Químico-Farmacéutica y Cosmética, ahí van a estar, lo más seguro, que llegue los camaradas del sindicato de Abilio Echenique, y entonces, bueno, a ellos no los han llamado, Abilio Echenique, para que entren, para que den participación. Los trabajadores no están metidos en el motor. Entonces, esto es un pueblo, es presidente obrero, gobierno del pueblo, de los trabajadores, y en el motor farmacéutico no están, no solo los farmacéuticos chavistas que no están ocupando cargos en el gobierno, sino los trabajadores de la industria no están participando. Entonces, es un problema también de participación y de ejercicio de la democracia. Si ese motor le enchufamos, lo alimentamos con un poquito más de democracia participativa y protagónica, resolvemos el problema. O sea, no hay que ser farmacéutico, hay que ser sentido común y principios democráticos y revolucionarios para resolver el problema. Eduardo Samán, no me puedo despedir del programa sin antes decirte que la ministra Iris Varela te hizo un bello reconocimiento público en el programa de Diosdado Cabello, me enteré. Mucha gente cuando supo que venías al programa de amigos me ha contado esta experiencia y
le sorprendió verte también trabajando en el área de penitenciario y sobre todo que Iris realmente hizo un reconocimiento público bien hermoso. Sí, yo gracias a la ministra Iris Varela, es una amiga verdadera, es una revolucionaria auténtica, innata, es una mujer de mucho corazón, de mucho sentimiento. Yo trataba de mantenerlo de una forma muy discreta por el tema de la seguridad que eso representa trabajar en el servicio penitenciario, ¿no? Pero cuando la ministra Iris Varela la llamaron en el 2011, que la llamó el comandante Chávez, ella venía de ser diputada y me llamó. Yo había salido del Ministerio de Comercio y me dijo: Samán, tú fuiste ministro, tú debes saber cómo es esto, ¿no? Y ella aceptó la asesoría, aceptó todo, hicimos un plan estratégico que fue lo que llevó el cambio. La ministra te incorporó en su Estado Mayor. Sí, en su Estado Mayor como asesor. Entonces yo soy asesor ahí. Inclusive ella me salvó la vida porque el carro blindado que yo tenía, porque después yo regresé al Indepavi, y el vehículo blindado ella me lo prestó, era del servicio penitenciario con que yo andaba en el carro cuando me tiraron el atentado con las granadas y todo eso. Es un carro que ella, cuando yo salí, porque yo me fui del servicio penitenciario del Indepavi, fui prestado esos 6 meses, entonces ella me dijo: no, Samán, llévate el carro, yo lo quería dejar, no, llévatelo. Y ahí donde me tiraron el atentado, o sea que hasta yo le debo la vida a Iris Varela. Y la camarada, bueno, ella me incorporó, hemos trabajado ahí, yo contribuyo a la parte económica del ministerio, la creación ahorita el ministerio tiene una línea que es de producción a gran escala para hacer las cárceles productivas, ¿no? Y yo la estoy ayudando en eso, ¿no? Y lo bueno de Iris es que ella se deja asesorar y escucha, ¿no? Escucha muchísimo. Y ha hecho una extraordinaria labor. Sí, el trabajo ha sido, pero más por allí. Más por ella, ¿no? Porque ella mira, una anécdota, ¿no? Lo primero que ella hizo fue visitar las cárceles. ¿Tú recuerdas que se metió y entonces agarraban las fotos con los planes y las publicaban? La canalla mediática. La canalla mediática y baja, ¿no? Y entonces, pero fíjate cómo le entró, y las cárceles que eran antro, cosas las cerró, logró cerrar. ¿Sabes lo que logra cerrar? La planta, lograr cerrar la cárcel de Coro, la vieja cárcel de Coro, o sea, lo que era ya, que no era recuperable, que ya tú no podías hacer nada, eso había que cerrarlo, y tuvo esos logros pero eso es más por ella, ¿sabes? Porque ella es una mujer, mira, yo me acuerdo una anécdota, mira, compañero, una anécdota, pues tú tenías que entrar desarmado a la cárcel, y entrabas desarmado y a la merced de los que estaban allá, y usando tu psicología, la cosa, lo que puedes decir tiene que estar bien, no puedes equivocarte hablando, ¿no? Te equivocas hablando y dejas la vida ahí. Imagínate la tensión yo me acuerdo que fuimos a la PGB y yo me estaba muriendo de sed y el calor que hacía ahí y todo lo demás, y yo me regresé a buscar agua y había tanto recoveco en la PGB, que ya afortunadamente ya se cerró, que yo me perdí buscando la salida, me perdí por un laberinto, ¿no? Y cuando salí dije no, y después no podía volver a entrar porque no podía dar a dónde estaba la ministra. Recorrió todos los rincones de la cárcel, no es que fue a la cárcel y fue a la puerta, no, se metió en todos los rincones, habló con cada uno de los presos, eran visitas que duraban 8 o 10 horas, al INOF, que fue la primera visita que hicimos, llegamos como a las 5 de la tarde y salimos a las 5 de la mañana, hablando con cada una de las privadas de libertad. Yo vi como Iris se sentaba a llorar con las presas, se sentaba y lloraba moco suelto. Es una mujer que tiene una humanidad, una carga humana impresionante, que te la muestran y entonces le deforman el rostro como una diabla que la ponen. Esa es una mujer, es una de las mujeres que tiene más sentimiento en que yo he conocido, pues, con cargo, y así como es así, es dura, porque para entrarle a esas cárceles, para tratar con ese medio que a veces tú, el preso, lo estás ayudando y se vuelca contra ti. O sea, yo digo, oye, llega un momento que yo digo, mire chico, pero yo te estoy ayudando no, entonces se va contra ti, porque hay, a veces el tema social ha hecho que la persona pierda su conciencia de clase, pierde su sentido, pues entonces se va contra cualquiera, se llega un momento que ya no reconoce nada, pero igual yo agradezco públicamente y gracias por la oportunidad, Alfredo, así como ella lo hizo públicamente, yo agradezco públicamente toda la ayuda que me ha dado Iris Varela
ahorita en esta gestión y toda la confianza que ella me ha brindado. Bueno, a mí me parece este programa ha estado realmente bueno, bonito, hermoso, productivo. De verdad, Eduardo, gracias por tu participación en el programa. Yo creo que este programa, se lo merece que se lo envíen a Elías y a todo ese equipo que está encargado del aparato farmacéutico, del motor farmacéutico en Venezuela, además de su compromiso en el Ministerio de Educación. Hoy entrega memoria y cuenta el presidente de la República. Yo creo que hablando de cárceles, yo acabo de pensar en cárceles y me acaba de escribir Mirna Palacios Petrona. Un beso de aquí, Mirna. Me tocó hace un poco de años con Mirna, haciendo de la Petrona en una obra de Rengifo, entrar a la cárcel modelo Desarmados, entrar a la cárcel modelo con la obra de César Rengifo, Manuelote, y encontrarnos allí con todos los presos, en esa época ahora es privado de libertad, allí, y la Guardia Nacional nos dijo, de aquí para allá, su vida es única y exclusivamente responsabilidad de ustedes, ¿no? Así es. Hoy por hoy yo no creo que eso esté sucediendo en las cárceles los centros de retención que ha construido, reivindicado y dignificado. El país vio, ella enseñó todo, claro, claro. Y todavía falta un poquito, pero eso se sigue trabajando en ello. Sí, y está ya próximo a resolverse. Sí. Bueno, gracias Eduardo Samán, Lilian, placer que estás con nosotros. Marquitos Esteve en los controles, en la gerencia de producción Mariela Velázquez, en la dirección Ángel Méndez y en la presidencia de YBKE Mundial Desiree Santos Amaral. Y vamos con Aló Presidente de una vez, que estamos entrando con Aló Presidente. No nos perdamos hoy el Aló Presidente, por favor. Un abrazo para todos y hasta el próximo domingo. Lo dejamos con el resumen del 23/7 del 2009. Adelante.